Otro caso, por ejemplo, de negligencia médica era la amputación de un pie erróneo. Guillermo L., de 51 años de edad, diabético, se despertó de la anestesia luego de sufrir una intervención de carcinoma en su pie derecho, descubriendo que le habrían amputado el pie izquierdo por error. Posteriormente, y para salvarse la vida, tuvieron que reinvertirle, amputándole en esta segunda ocasión el pie que se encontraba realmente afectado. De ahí salió con la idea de que iba a perder un miembro, terminó perdiendo los dos miembros, ¿no? El que estaba enfermo y también el que estaba sano. Ahí vemos claramente una negligencia médica bastante grande en el cual por una inadecuada atención médica, esa persona pierde una extremidad. Otro caso, le quitaron la respiración asistida. Alfonso M., de 77 años, murió de insuficiencia respiratoria y parada cardíaca luego de que por error los médicos que le atendían dieron orden de retirarse el mecanismo de ventilación asistida al confundirse con otro paciente. Otro caso, muere por descuido del anestesista. Vicente, de 47 años, que fue anestesiado para que el cirujano pudiera llevar a cabo una intervención consistente en la reparación de la rótula del talón de Aquiles izquierdo. El paciente salió de la intervención sufriendo una hipotensión mantenida, la cual, a pesar de aplicársele medicamentos reversores, no pudieron, en el caso, salvar la vida de esta persona, ¿no? Le deforman las orejas. Jesús, de 40 años y profesión pintor, se sometió a una operación de cirugía estética de orejas, pues consideraba que las tenía no por su grado. Como consecuencia, la misma sufre deformación y asimétrica de sus orejas. Entonces, ahí vemos en estos casos que se han dado, se han presentado y seguramente a futuro van a seguirse presentando algunos hechos que generan negligencia médica. Comentarios, dudas, preguntas, por favor. Los escucho. ¿Algún comentario? Doctor, ¿Sí? eh, en el caso de esconder material, porque le comento que este último, mi hermana tuvo una cirugía y yo estaba al lado del laboratorio. Y ya después de 3 horas de cirugía del quirófano, llaman al laboratorio pidiendo lo que es plasma. Ya, Y primero pidieron cuatro plasmas pidieron. Era una cirugía de corazón abierto. ya, Y ya subieron las 4 plasmas, de los cuales creo que uno estaba mal. Uno de las plasmas estaba mal y estaban necesitando otro plasma. Volvieron a llamar a lo que es el laboratorio para que suban rápido. Y pasa que yo estaba cerca del laboratorio y yo estaba muy molesta porque la doctora que estaba ahí entra, busca y solo había un plasma, el último era. Y sangre y ya no había, llamaron a lo que es banco de al otro sangre. laboratorio para que lleven. Ujú. Y lo que es el último plasma, doctor, no lo quisieron subir y al final no lo han subido. Y en quirófano estaban esperando el plasma. La anestesióloga y el doctor
estaban muy molestos con el laboratorio, han bajado y le han reclamado porque incluso uno de los plasmas que han subido estaba mal y le dijo, no he usado este, por eso te he pedido el otro, le dijo. Y yo digo, eso también puede ser considerado como negligencia porque ha escondido material que necesitaban en quirófano. ¿O estoy Claro, equivocada? en realidad, digamos, ha sido una omisión, ¿no? Por parte de del personero que estaba a cargo de el plasma, si es que es requerido este insumo, ¿no? No es por gusto o por estética que está requiriendo eso, ¿no? Porque requiere para una operación eh, contar con todos los elementos que garanticen pues el buen resultado de la misma. Cuando una persona sufre una cirugía, pierde sangre, entonces debe reponérsele a esta a la brevedad posible. El no hacerlo, lógicamente, puede ocasionar pues algún efecto negativo en la salud. ¿Y cuál fue el resultado de la cirugía? Perdón que le pregunte. No, doctor Samuels, pero gracias a Dios, doctor, todo ha salido bien, pero esa parte, digamos, si se hubiera complicado, hubiera pasado algo, pues, yo pienso que hubiera sido culpa del laboratorio, porque no han subido, las enfermeras del quirófano estaban esperando y nunca subían lo que es el plasma. ¿Y tuvo algún efecto? ¿Ustedes reclamaron, no reclamaron? No, doctor, porque ya lo que más nos ha interesado es que mi hermana salió bien del quirófano y eso es lo que más, pero después también la atención era pésima porque eh, no le, a veces más se iban, se charlaban las enfermeras porque después de salir del quirófano tuvo que estar por lo menos unos 5 días en terapia intensiva y no, Ya. las enfermeras no le atendían bien, no se salían cuando están en terapia intensiva y ha sido una cirugía de corazón. Normalmente las enfermeras están ahí constantemente controlando y más que era la única y no le hacían, ni siquiera le hacían hacer los ejercicios porque tenía que soplar un aparatito para que vaya desarrollando sus pulmones, para que la cirugía vaya haciendo efecto, porque le han tapado una de las arterias y le han conectado a lo que es la arteria pulmonar y no le hacían hacer nada de esos ejercicios. A excepción de los 2 últimos días, una de las enfermeras recién le ha acomodado, le ha hecho hacer esos ejercicios, ha leído el historial, ha cambiado los medicamentos. Todas las otras enfermeras no hacían eso, doctor. Pero no pudimos decir nada porque también estábamos con con lo que es con una institución de ayuda. Ya. Justamente ocurre de que muchas veces estas negligencias médicas no se denuncian. Eh, Porque como decía, ¿no? Usted salió bien la operación, se salvó el paciente, pero lastimosamente, ¿qué hubiera pasado si el paciente no se hubiera salvado? Ahí, lógicamente, la historia hubiera cambiado trascendentalmente. Pero si hablamos dentro de la lógica, existiendo claramente evidencia de una negligencia médica, se debería haber denunciado, investigado y sancionado a las personas, ¿no? ¿Por qué no se denuncia? Por falta de recursos económicos necesarios para afrontar un juicio. Detiene potencialmente muchas de las denuncias, ¿no? Otro caso en el cual los familiares de las víctimas deciden llegar a un acuerdo directamente con el centro de salud, con los médicos, porque dicen, no, en algunos casos, no, pues los médicos tienen dinero, van a tener abogados y van a salir muy fácilmente del proceso, ¿no? Entonces se les intimida y les dice, bueno, arreglaremos y bueno, termina simplemente en eso. Muchas personas no saben que tienen derechos a demandar por concepto de mala práctica médica. En esta circunstancia es evidente de que los familiares desconocen
o no saben qué se puede hacer en circunstancias como una negligencia médica. Esto hace de que muchos de los casos de negligencia médica terminen simplemente en el desconocimiento de la sociedad. Esto generando que un médico no preste cabalmente sus servicios. ¿Algún comentario respecto a este análisis del por qué no se realizan las denuncias? ¿Es cierto esto? ¿No es cierto? ¿Qué opiniones podríamos vertir? A ver, comentarios, por favor. Doctor, buen día. Buenos días. Yo pienso que cuando ya se da la pérdida de la vida, es muy difícil para los familiares tener que acudir, ¿no? A hacer o solicitar una pericia o realizar la denuncia. Y como usted dice, ya se, bueno, visibiliza el futuro, o sea, como el tiempo, el gasto en, en gastos de servicios de abogado, y también se considera el hecho de dar, bueno, una cristiana sepultura, también de forma ya más pronta, ¿no? En ese caso, de la vida que se ha perdido, y por ello a veces se pasa por alto, ¿no? Bueno, se tiene la duda siempre, ¿no? De que posiblemente haya sido una negligencia médica, pero para evitar pasar todos esos pasos, a veces la gente lo deja pasar por alto, ¿no? Y lo deja así, y no hay una instancia que vaya a garantizar a las víctimas de que realmente se va a realizar una investigación profunda y que se le va a sancionar, porque hay muy pocos casos de los denunciados que han sido sancionados. Sí, es evidente, se dan estos casos, ¿no? Pero, como nos damos cuenta, un médico que ha cometido un error puede volver a cometerlo y, lógicamente, puede cobrar otra vida más. Vamos a analizar los derechos del médico. Dice, aplicar su opinión profesional independiente y mantener el más alto nivel de conducta profesional. 2, respetar el derecho del paciente competente y aceptar o rechazar un tratamiento. 3, respetar el derecho del paciente competente y aceptar el rechazo del tratamiento, ¿no? 4, tratar con honestidad al paciente y colegas e informar las autoridades apropiadas sobre los médicos que practiquen en forma antiética e incompetente, a los que incurran en fraude o engaño. Respetar los derechos y preferencias del paciente, de los colegas y de otros profesionales de la salud. Reconocer su importante función en la educación de la opinión pública, pero debe obrar con la debida cautela al divulgar descubrimientos o nuevas técnicas o tratamiento a través de canales no profesionales. Certificar solo lo que ha verificado personalmente. Esforzarse por utilizar los recursos de salud de la mejor manera para beneficio de los pacientes y su comunidad.
buscar atención y cuidados apropiados si sufre una enfermedad mental o física. 10. Respetar los códigos de ética local y nacional. En contrapartida, tenemos los deberes del paciente. El paciente tiene el deber de colaborar en el cumplimiento de las normas e instrucciones establecidas en este hospital. 2. El paciente tiene el deber de tratar con el máximo respeto al personal del hospital, a los otros enfermos y a sus acompañantes. 3. El paciente tiene el deber de informarse, conocer y respetar las normas de funcionamiento del hospital. 4. El paciente tiene el deber de usar de manera responsable las instalaciones y de colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad del hospital. 5. El paciente tiene el deber de cumplir el tratamiento recomendado por su médico. En caso de contrario, y cuando legalmente pueda rechazarlo, tiene el deber de solicitar y firmar el documento de alta voluntaria. Si el paciente se niega a firmar ese documento, la dirección del hospital, a propuesta de su médico responsable, podrá dar la alta al paciente. Como vemos, también podría ser culpa del paciente algunos efectos de no cumplimiento del tratamiento. En esta circunstancia, no hay responsabilidad del médico, ¿no? El fin de la medicina es curar las enfermedades, no eliminar a quien las sufre. Ese es el contenido que teníamos que terminar de ver el día de hoy. Si hay dudas, preguntas, comentarios, por favor, me gustaría que en el resto de la clase podamos hacer algún análisis de casos especiales y ver lógicamente cómo está resultando o cómo se procesa estas negligencias médicas en nuestro país. Se les concede, por favor, la palabra para que puedan comentar, opinar, realizar sus apreciaciones sobre el contenido que estamos viendo, como es la negligencia médica. Por favor, los escuchamos. ¿Qué opiniones tenemos sobre lo que es la negligencia médica, por favor? Silver, lo escuchamos. Buenos días, licenciado. Sí, Muy mi buenos duda días. era respecto a que si otras legislaciones de otros países han incluido dentro de sus normativas esta figura de la negligencia médica. Muchos países vecinos cuentan con esta normativa que analiza, sanciona, perdón, a los actos considerados como negligencia médica. Lastimosamente en nuestro país no existió la voluntad jurídica o de nuestros legisladores para crear un ordenamiento jurídico que vaya a sancionar a los médicos cuando por una práctica o por una ausencia se produzca una negligencia médica. Sabemos muy bien que nuestros legisladores, cuando quieren, pueden sacar una ley en 2 días. Imagínense un tema tan importante como es la pena que se debería dar a un personero en salud por una mala atención médica que puede causar lesiones o incluso hasta la muerte del paciente. No hay interés político, se vale. ¿Algún otro comentario, por favor? Obando. Obando.
No está atenta, va. Silver, ¿algún otro comentario? Sí, respecto a ese punto, licenciado, creo que, como bien usted lo decía, no existe una voluntad política por parte de nuestros legisladores, puesto que al parecer las leyes lo sacan de manera tan rápida y en tiempo récord, y no se pueden a pensar en las consecuencias que puede generar el hecho de aprobar una ley sin haber consensuado con todos los actores principales, ¿no? ¿A qué me refiero a esto? A que la anterior ley que querían que entre en vigencia no estaba consensuada por el colegio médico. Entonces yo pienso que si el gobierno y los legisladores se pusieran a tratar en mesas especializadas y tocar bien el fondo de este punto de la negligencia médica, creo que podría ser posible adoptar esta nueva figura en el Código Penal. Ya. Gracias por su opinión. Natalie Cruz. Natalie Cruz. Sí, doctor. A ver, ¿qué opiniones nos podría compartir respecto al tema que hemos visto? Mm, yo pienso sería, no, doctor, uno sería hacer informar a la gente cómo podrían procesar. Porque, por ejemplo, de la muchacha también que le comenté, que murió por lo que es por la mala praxis, ¿no? Del embarazo. La señora no quiso denunciar porque creo que anteriormente la muchacha, hace como dos años antes de que dé a luz a este bebé, creo que se había practicado un aborto. Y por miedo a ese tipo, que mediante la autopsia se pueda ver que ha hecho eso la muchacha, por eso también no ha denunciado, ¿no? También a veces los causantes somos los mismos pacientes, ¿no, doctor? Porque esperamos a que las enfermedades se agraven. Eso hay yo pienso que tendrían que concientizar a la gente, porque también son culpables ellos, porque después de automedicarse, de estar ahí al punto de no aguantarse los dolores, recién van al hospital. Y lo peor es que no son ni siquiera sinceros con los médicos, no dicen qué es lo que han consumido, cómo se han medicado, nada de eso. Y a veces hay algunos medicamentos que reaccionan con esos otros medicamentos que ellos han tomado y nacen, ¿no? Lo que es algunos efectos secundarios, pero ellos ya no dicen eso, directamente dicen que es negligencia y acusan al médico. Ahora también en lo que son los hospitales públicos, ¿no? En la gran parte también es culpa del Estado, uno por no, ¿cómo se dice esto? Por no equipar bien los hospitales y porque a veces también, ¿no? Yo he visto en ocasiones que un médico está saliendo de una cirugía que ha durado como 5 horas, porque hay cirugías que duran hasta como 6, 7 horas, ¿no? De 5 horas está saliendo el doctor todo cansado porque es feo estar ahí en el quirófano, es un trabajo bien duro, ¿no? Está saliendo de eso y está entrando a otra cirugía, no hay ese tiempo que él necesita de deceso para poder descansar, poder analizar bien la otra cirugía. Y también por eso yo pienso que se dan este tipo de accidentes, ¿no? Pero la gente no suele ver eso y a veces directamente culpamos a lo que es el médico. Eso también se tendría que analizar fuera de lo que a veces sí hay médicos que cometen ese tipo de error, ¿no? Porque incluso en lo que mi hermana salió, cuando le dieron de alta, uno de los practicantes se equivocó al darle la receta a mi hermana. Cuando vio el médico la receta, se ha enojado, le ha llamado la atención y creo que lo ha suspendido al muchacho
porque se ha equivocado, porque le dijo que cómo es posible que se pueda equivocar, porque ha sido una cirugía muy delicada y si iba a tomar un medicamento distinto, entonces podía haberle ocasionado tal vez una arritmia cardíaca a mi hermana, ¿no? Y eso, ¿no? Yo también pienso que es mucho dependiendo del personal, que se controlen unos a otros, porque si la de la farmacia no se hubiera dado cuenta de este medicamento que le han dado a mi hermana, nos hubiera vendido en inyección y no, pues le hubiera hecho un daño a mi hermana. Y más bien el doctor también se dio cuenta y ha reclamado y lo ha sancionado al muchacho, ¿no? Yo pienso que es concientizar tanto a los médicos como a los pacientes, ¿no? Para que no haya este tipo de accidentes. Sin duda, sin duda. Lastimosamente, nuestra falta de conocimientos en temas de salud nos hacen vulnerables a lo que puede ser pues una mala práctica médica, a una mala atención que genere pues en daños irreversibles. Pero sin duda hay que tomar conciencia de los mismos y lógicamente reclamar nuestros derechos. Herrera, Alejandra. Alejandra, Sí, doctor. ¿algún Disculpe. comentario podría realizar? Eh, Acotando, ¿no? A lo que dijo mi compañera y que tiene mucha razón, que es parte también responsabilidad del gobierno, del gobierno del Estado, equipar, ¿no? Los hospitales para que haya una mejor atención, eh, tanto en el área privada o en los hospitales privados como en los hospitales públicos, que es donde más se escuchan, ¿no? Los casos de negligencia médica. Ya. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario, por favor? Andrik, Bueno, doctor, acotando lo que dijeron mis compañeros, lo más importante desde mi punto de vista sería hacer de conocimiento público lo que son los casos de negligencia médica, así que para que también la gente tome ciertas previsiones cuando entran en diferentes casos como de cirugías o otros, otras instancias, y así para poder ver y también poder hacer un seguimiento al médico de las acciones que vas realizando, doctor. Lo esencial sería que todas las casos de negligencia médica se hagan de conocimiento público, así también las personas sepan cuáles han sido y qué se consideran como negligencia médica, ¿no, doctor? sí.
¿Algún otro comentario, por favor? Estamos a 9 minutitos para ir concluyendo nuestra clase del día de hoy. Raro que no comenten, ¿no? Porque es un tema bastante amplio, bastante conflictivo en nuestra realidad, que obviamente da a poder ir debatiendo estos contenidos. Obando ya está atenta. Sí, doctor, disculpe. A ver, ¿qué Em, nos puede comentar usted? yo considero de que es también parte de la responsabilidad del gobierno de que pueda ayudarnos a mejorar nuestro sistema de salud, ¿no? Y que quizá con ello ayudar a prevenir estas situaciones, equipando de mejor manera los hospitales, sobre todo los públicos, ¿no? Mm, que necesitan y tienen mayor cantidad de gente que acude por el servicio gratuito que tienen estos, ¿no? Y también tal vez fortaleciendo las capacidades de los profesionales, em, eh, eh, exigiéndoles, no sé, imagino que deben de tener sus protocolos de intervención en sus intervenciones, pero tal vez podría implementarse una instancia técnica de que les pueda hacer seguimiento, tal vez algún caso de sospecha de negligencia médica sin necesidad de que se haga tanta burocracia de trámite para hacer una denuncia, ¿no? Porque acudir a uno y a otro es bastante moroso y la gente también tenga que tener conocimiento, ¿no? De que existe esta instancia y que tiene que acudir a esta unidad para que pueda salir de esa duda de la existencia o no de una negligencia médica. Muchas veces se ha dado en los casos de que se ha encubierto la negligencia médica, que por el dolor de la familia o por el desconocimiento podían haberse dado cuenta de que al paciente o a su ser querido no se le atendió correctamente y que ha fallecido por una mala atención, por un descuido o por una negligencia médica específicamente amplia, ¿no? Y eso, lógicamente, ocurre muchas veces en centros de salud públicas, en las cuales más está el prestigio del médico, más está el prestigio del centro, y se van tapando estos problemas, porque el que se destape la negligencia médica muchas veces puede ocasionar pues conflictos bastante grandes por parte de la clínica, por el hospital, teniendo lógicamente una responsabilidad conjuntas, no solo del médico, sino también del centro de salud, al no supervisar al personal médico, ¿no? Entonces, ahí hay, como quien dice, una complicidad bastante grande en lo que son los casos de negligencia médica. ¿Alguien más quiere comentar? Herrera. Herrera. Zamírez Churki. Ramírez. Mamani.
Doctor, buenos días. Buenos días. A ver, lo Ah, escuchamos. Lo escuchamos, lo escuchamos. Eddie, Mamani. Licenciado. Sí. Anteriormente, cuando tenía que adoptar su figura legal, los médicos arguyeron que no se puede criminalizar la práctica o profesión médica, puesto que ellos están bajo el juramento hipocrático, están para salvar la vida y no así quitarla. ¿Cree usted que en verdad se estuviera criminalizando la práctica médica? ¿O tal vez solamente quería camuflarse bajo esa figura de que la negligencia médica lo estaría tratando como si fueran unos criminales? Bueno, es bastante complicado, ¿no? Haciendo un análisis profundo, la interpretación de la normativa puede ser muy amplia o muy cerrada. Dentro de la lógica, cuando estamos hablando de que es muy amplia, se puede dar varias interpretaciones sobre un hecho, considerarlo como negligencia o como no. Entonces, yo creo que ahí justamente existe la polémica, ¿no? Cuando la norma es muy amplia y dice cualquier daño producido por una atención médica tendrás responsabilidad. Ahí lógicamente estamos viendo de que se dan tratamientos y van a haber efectos secundarios, pero no atribuirlos al médico. Entonces, ahí también existe, digamos, la duda al médico de ser pues perseguido por una práctica que es habitual, pero no incurre en responsabilidad. Pero al existir un daño, hay pues la interpretación que entiende como daño. Entonces, es difícil, pues imagínense nosotros los abogados, ¿no? Que somos negligencia jurídica cuando no perdamos un juicio. Ahí puede ser, digamos, que se identifique que por ausencia de algunos actos procesales que no hayamos realizado, hayamos perdido el juicio, eso es sí es responsabilidad. Pero si nuestro cliente realmente es culpable y tiene que entrar a la cárcel, ahí no hay pues responsabilidad. Entonces son circunstancias que nos pueden ocasionar un poco de análisis. Yo creo que una norma clara es suficiente para determinar esto. Bueno, ya estamos al concluir de nuestra materia. Les agradezco por su presencia y que tengan muy buen fin de semana. ¿Ya? Gracias, Gracias, doctor, doctor. Que tenga buen igualmente. fin. Bueno, hasta luego.